platicaremos un poco sobre la bella Elena, un torero que es allá la esposa del Menelao, que afirma que se fue con París, que el gran guerrero trajo a Troya. Lo cierto fue que hubo una gran guerra, duró 20 años. Mucho es lo que dice la Ilíada sobre aquella guerra. Troya fue asediada por los griegos, los acadianos menudos de la hermosa de Carimán, y el cura Fabio, como decía Homero. El texto dice, después de la Ilíada, Agamenón, que de lejos manda, Ulises, el astuto guerrero de sus propios ciudadelas, Héctor el troyano, el anciano Eneas, Priamo, muchísimos personajes que en el fondo resultan más atlantes que griegos o troyanos. Homero obviamente fue un gran iniciado, afirman que era ciego, y que vivía pues de la limosna pública, cantando sus versos de pueblo en pueblo, en toda la tierra helénica. Obviamente, la ceguera de Homero es meramente simbólica. Realmente, él no poseía ninguna ceguera. Tenía sus ojos muy buenos. Con esto, de la ceguera únicamente se quiere afirmar que no solamente veía las cosas del mundo físico, sino las altas cosas de los mundos internos. Es decir, tiene un gran iniciado, un gran clarividente. Y bien vale la pena, pues, pensar un poco en esa idea, en esa odisea. En los tiempos de Homero, ya de Troya, no quedaban sino las ruinas. Y este hombre, basado únicamente en las tradiciones y en su potente clarividencia, vivió sus obras maravillosas. En cuanto a la bella Elena, no quiero negar que físicamente no haya existido. Encaja dentro de todo un drama simbólico extraordinario. Hace algún tiempo, un alemán logró descubrir la ruina de la vieja Troya. No estaba Troya en Grecia como antes se suponía, se encontró en Turquía. Lo más curioso del asunto fue que se descubrieron 7 Troyas en el subsuelo, lo que indica que 7 veces fue destruida la ciudadela. Tan pronto era derrotada, volvía a ser reivindicada en el mismo lugar. Por eso se pudieron catalogar claramente las 7 Troyas. Prueba fundamental de que sí existió la bella Elena está en el tesoro del anciano Priamo, que dice, entre las riquezas halladas está la corona de la reina Elena, como su vasija de oro y su plata, llena de preciosas. De manera que tiene que realizar la reina Elena. El arqueólogo se hizo tan malo descubrimiento, no sé patrón, llevó tan rico que son. El gobierno turco quiso oponerse, aquí las riquezas fueron sacadas en Turquía. Pero el arqueólogo logró negociar después el gobierno aquel. Entiendo que estas riquezas fueron llevadas a algún museo importante, tal vez el de Londres, tal vez el de París, esto último no lo sé exactamente.
interesante. Resulta encantador todo ese relato que Eneas, el troyano, hace sobre su salida furtiva de aquella ciudad, cómo sacó el fruto del pecado, cómo salvó a su padre y al anciano, cómo sacó de aquella, entre el humo y el fuego y aquella ciudadela que ardía a todos sus familiares. Su viaje hacia la antigua España. No hay duda de que todo eso es encantador. Si hayan leído la iglesia, pues no puede menos que sentir un gran placer, saborear, digamos, aquello que hay. La misma riqueza del lenguaje de Eneas cautiva. En principio, el autor de la heredera se manifiesta allí pues como todo un gran poeta. Un lenguaje muy rico, utiliza también el poeta Virgilio, que contiene la memoria, el comienzo de aquella obra cuando dice, tú también, galleta, noviza y media. Se dice a nuestro litoral, fama y tierra. Y tu honor concede esta serie, es esta la grande fiesta. El anciano Eneas, después de haber abierto el montón del túmulo, el viento hincha las suaves velas bajo la luz del plenitud y decidiendo hacer paso, pues, aquí la lucha del remo con el agua, pues resulta encantadora toda su poesía. Y que el remo lucha con el suave marco. Y así llegamos a la tierra de Calisto, de la cruel diosa Circe. En sus hierbas ha convertido a los hombres en cuerpos directos de fieras. Bien, para no estar lejos, pues, en todo este terreno de la literatura que nosotros no alcanzaríamos a estar aquí, pero seguía, pues, platicando de la literatura de Virgilio y Homero, etc. Y concretaremos, pues, a la cuestión de la bella Helena. Digo que ciertamente existió como mujer de carne y hueso, pero que es técnicamente simbólica. Claro, todo esto merece una explicación. Fausto, por ejemplo, en alguna ocasión hizo aparecer la bella Helena. Algunos jóvenes, muy curiosos de su época, manifestaron el anhelo de conocer a la bella Helena. Pero yo por ahí, que yo de la física, calcule, ya después de muerta, hace tanto tiempo que yo sé. Bueno, Fausto era un gran mago. Uno tuvo inconveniencia alguna en invocar a la bella Helena. Dicen que salió del recinto y al volver a entrar otra vez en el mismo, los jóvenes que agarraron se sorprendieron al verla de brazos con la bella Helena. Historia. Está materializada, sí. Parecía un mujer de carne y hueso. La describen con una belleza inefable, inconcebible. Afirman que la bella Helena apareció ante los jóvenes y evocada por el doctor Fausto. Tenía un cabello rubio, parecía una cascada de oro y llegaba hasta su amplia frente, nariz recta, labios finos y delicados, ojos azules, que parecían contemplar el infinito, sonrosada como la aurora, un tallo sangre incenso y delicado, de mediana estatura. Bueno, yo a los jóvenes, claro, ellos dijeron que su corazoncito les derretía. Hicieron pues que hubiera sido verdaderamente un carne y hueso. Doctor Fausto la presentó ante los jóvenes y después salió otra vez de brazos con él. Claro, ellos le solicitaron al doctor Fausto. Pensaba pues, como no había aparatos de fotografía en aquella época, pensaba pues pintar por algunos que habían pintado. El doctor Fausto se negó a él, pero les prometió una fotografía de la misma pareja. Y ciertamente cumplió.
apresurar el socialismo, el Fausto. Tiempo atrás él había realizado otro prodigio semejante. Había invocado nada menos que ante Carlos V, al emperador Carlos Magno y su esposa. Y a ambos aparecieron políticamente visibles y tangibles. Era pues a todas luces un gran teórico. Poseía poderes extraordinarios. Así pues, el simbolismo sobre la ley de Elena, pues, es de los más directos, porque tenemos el caso de Simón el Malo, que a pesar de que era no, que muchos lo consideran como el padre de los no, cosa que no se vivió por el camino de la magia negra. Afirmaba Simón el Mago que él estaba casado con la reina negra, pero ciertamente si le acompañaba a Dios y le asombró tanto, digo, a Simón el Mago, no era la reina negra. Era una prostituta que la había encontrado por ahí, muy hermosa, de apariencia mayor, y se llamaba Elena. La afirmaba el Mago que esa era la reina negra. Vean ustedes todos esos simbolismos y también. Los griegos decían que la reina Elena era hija de Zeus, el impetuoso, el que amontona las nubes, y de Hera, la ventana que llega. Nosotros lo podríamos negar. Examinando pues este asunto a la luz de la mitología griega, descubrimos que Zeus, el impetuoso, el que amontona las nubes, nosotros somos nuestro padre, en que lea la ventana que llega. Nosotros nuestra divina madre, en cuanto a la reina Elena, pues ciertamente el alma espiritual de todo hombre que vive en el mundo. Pero más sujeto de las polaridades es una tremenda realidad. El bullying en relación con nosotros está polarizado por una forma de la reina Elena, pero en relación con las mujeres ya cambia la cosa. En relación con ellas, pues, ya es el bien amado. En todo caso, el bullying es alma espiritual. Eso es todo. La reina Elena de Troya, pues, viene a simbolizar al alma espíritu. Pues nos toca luchar para conquistar el alma espíritu. A ese mundo, y ser posible. A esa alma inmortal. A esa valquiria. Uno se asombra en los mundos internos cuando encuentra en el templo no una sola bella Elena, sino muchas bellas Helenas en el templo. Con las valquirias. Uno ya sabe que esas valquirias, cada una corresponde a un maestro. Cada maestro, pues, es doble. Que si bien tiene su alma humana que es masculina, tiene su alma espiritual que es femenina. Su valquiria. Esa es la bella Elena. El mismo doctor Fausto dice que estaba casado con la reina Elena. La gente tomaron eso a la letra muerta, ¿no? Pero esotéricamente quiere decir que el doctor Fausto pues había logrado ya ese desposorio con su valquiria. Cambio vemos en Simón el Mago una propagación de la reina Elena, una prostituta que había conseguido en nombre que esa era la reina Elena. Por eso vemos perfectamente en Simón el Mago ya la propagación, la magia negra. Porque la reina Elena en sí misma, pues otra cosa, ¿no? La hija de Zeus, el impetuoso, que amontona las nubes y le vea la ventana que llega. Proazo se desposó con la reina Elena el día de la resurrección. En su obra sobre la titulada Llamaba para su hija, le menciona que Zaratustra o Proazo es el mismo. Recuerdo cómo comenzaba esa obra de hablando sobre Zaratustra. Decía la orilla de la ciudad, llamada la vaca muy con hay comienzo entre las de Zaratustra.
diciendo vengo a hablaros del superhombre. Y ese fue el error de mí, creer que ya había llegado a la edad del superhombre, ¿no? Cuando todavía no se ha llegado para el estado humano, estado de hombre verdadero, ¿no? No sabe. Pues habla de la cabeza donde Zaratustra le dispara, que Zaratustra vivía en una cueva, ¿sabes? Y que una mañana mirando al sol naciente y dijo, oye, Astro, hace 10 años estuve diariamente en caverna. Si no fuera por ti, por mi águila y por mi serpiente, yo me habría cansado de mí de este lugar. Y luego bajó la montaña de Zaratustra y encontró un santo y le dijo, ¿a dónde vas, Zaratustra? Voy a la ciudad. ¿Qué vas allá? Por amor a la humanidad. Entonces le responde el santo, ¿no es acaso por amor a la humanidad que yo estoy aquí en este lugar? Yo canto cantos y los canto, y así alabo a Dios y es mi Dios. Zaratustra dijo que bueno, no quiero quitar nada. Aquel santo envolvió el máximo, pues, y se lo regaló a Zaratustra. Toma, oye este pequeño consejo. Inspirando de la mujer, no olvidéis el ácido. Muchos lo tomaron así, a la misma noche, con tal de tomar de uno. Pero la cruda realidad de los hechos es distinta, ¿no? Porque tener un poquito de fuerza de voluntad, pues, cuando se quiere trabajar en la forja de los ciclos. Pero los que no entienden de esos técnicos lo interpretan a la nuestra mujer. Bueno, esto fue quien llegó a la ciudad, pues, Zaratustra y dijo, vengo a hablaros del superhombre. El hombre no es más que un puente en el camino, un peligroso mirar atrás, todo en él es peligroso. Ha llegado la hora del superhombre. Y ahí pues la gran equivocación de mí, hablándome del superhombre, cuando ni siquiera hay hombres sobre la faz de la tierra, porque los que hay son humanoides, es decir, mamíferos intelectuales, pero no hombres en el sentido completo de la palabra. Bueno, en todo caso, Zaratustra cumplió una bellísima misión en la antigua Persia. Cuando resucitó, se fusionó o integró completamente con su maestría, su alma espíritu. Porque se puede, o alma espíritu, como dice la Blavatsky, la voz del espíritu, es un paso de abajo, fino y transparente, a través del cual arde la llama de Prajna. Ese budismo expresa para sí, obviamente, el lobo intentó, pero el intento del estudio, ha contenido el estudio, el alma espíritu, integrarse pues el alma humana, de Zaratustra, con su buri, o alma espíritu sería, al fusionarse con su bella Elena, en la cual estaba ya completamente manifestando hoy ya, pero resuelto, mirando a través de los ojos de ella, platicando con la palabra de ella, siempre un total. Preferido Zaratustra casi lo sabe. Desapareció de aquella cabeza, de su maestro inmortal. Así pues, espero que ustedes vayan entendiendo lo que significa pues la belleza. En términos rigurosamente eso, ¿qué es? Cuando uno logra la integración con su alma y espíritu, dentro de la cual está el como vida contenido como en un vaso cerrado. Entonces, sea el nuevo constituida en Indra, la piedra filosofal. Y eso es bastante intenso. Necesitaría saber realmente cuál es esa piedra. Él dice, pues, que la piedra está usada de maldito, pues, y eso es verdad. La ponen como una estica en los mejores alquimistas, como una pera o una manita de oro, una granada, algo precioso. Y tal, y está formada por el color rojo
sino más bien como luna potable. Algunos artistas describen de forma poética las maravillas o poemas de la tierra, de ese carbunclo precioso, de ese absoluto, de ese sol del microcosmos. Hombre, de esa estrella de Sapiencia. Había cierto poeta que la pintaba como un árbol raro de gigantesco. Decía que hasta los cedros más grandes resultaban simples hierbas ante semejante árbol. Y afirma Arquiteta, el tronco era el oro puro, de las ramas el árbol era de plata. Todo eso es informe. La realidad es que aquí la tierra bendita es potable. Es doble manifestaciones físicas, es decir, en sus poemas. Porque, si es cierto, en lo relacionado, pues, con la medicina universal, resulta siendo un famoso extraordinario, edificio magnífico, de la luna potable. No es del cierto la relación con la transmutación misma de nuestros años, y de oro puro, está más bien relacionada con los papeles del carbunco o gemas rojas. La miramos desde el punto de vista del litio, del famoso litio. Impresionantemente, hay muchas tradiciones autóricas y optimistas sobre el litio. Afirman los mejores sabios que está en ingeniería. Tiene un poder extraordinario. Esta medicina puede sanar a los deformes, curar a los viejos, a los niños que están en ingeniería, y pueden curar a los paralíticos, etc. Y esas leyendas afirman que si estas tres rosas de Felipe con un poco de alcohol pueden devolver la belleza a una mujer anciana, que fue enferma. Pecados, bueno, mucho lo que se afirma sobre tu que le dará la vida, sobre la medicina universal que cura todas las enfermedades, y si se mezcla con el agua del luz de los cielos, las árboles, las plantas se reproducen, y estas plantas que están hechas a otros climas pueden ser cobran vida. Entonces, a las gemas en sí, es decir, al carbunclo rojo, la píldora que con este se puede utilizar la transportación de los metales vivos, en oro puro. En todo caso, no debemos olvidar jamás que la piedra filosofal en sí misma tiene que dar completa con el matrimonio que habrá de realizarse con el alma espiritual. En clásicos, en griego se denomina la bellelina. Para nosotros, los hombres, pues, la bellelina resiste al atractivo, pues, aquí, del todo contrario. Las hermanas que escuchan dirán, bueno, una mujer y nosotros, de manera que está atractivo puede tener para nosotros. Pero a las hermanas les diré que la bellelina asume el aspecto, pues, del bien amado. Ya cambia completamente el soñado príncipe de los de una noche. De verdad que el hambre espiritual. Para uno se polariza el forma masculina, para las mujeres. Para nosotros los varones, toma la forma de la belleza. De manera que siempre es insaciable el alma espiritual. Además, tengas en cuenta, cuando ya el alma espiritual, el logo interior, alma espiritual parece como ya dijo en la Petronila Loa, en la voz del silencio, un vaso de alabastro, dice ella, fino y transparente a través del cual la llama del prana, es decir, la llama del logo íntimo. En mi obra pues titulada Las 3 montañas hay algo que es que los hermanos malentendidos.
dije sin la memoria, que después de que había desencarnado mencionando, que yo había tomado una nueva esposa para seguir adelante en mi cabeza, una gigante. Y eso es interesante, ¿no? Bueno, para los que en este todo creyeron que era mujer de carne y hueso, eso no. Esa no es de carne y hueso. Esa es la belleza. Es que se llegue a la resolución, se le esposa con la belleza. Y si es una mujer la que llega a la resolución, se le esposa con el toca con el alto espíritu. Muchos seres ustedes apóstoles, de este lado dijeron, del río, ustedes eran una humana, con médicos. Del otro lado del río dijeron, que eran espíritus. Obviamente, el Dios no está ahí. Hay quien su defenso tiene que revestirse con el alma espíritu. Obviamente, al verificarse la resurrección, el alma humana y el alma espíritu tienen que integrarse. Entonces, ¿qué hace esto? Cuando dice Simón el Mago, él aquí encontraba a la bella Helena en un suburbio por allá en Nínive, que era una prostituta. Y realmente no andaba con una tal Helena prostituta. Muy imponente prostituta. Se ve claramente que Simón el Mago es un mancero. Obvio, el espíritu de la bella Helena con su esposa, Zaratustra, y de su resurrección, se encuentra cara a cara con la bella Helena. Ella alcanza un cáliz, una copa, se acerca a él y le da muy pronto, se funciona con los ojos íntegros, muy total. Queda mirando con los ojos de ella, viendo al mundo, resuelto, porque el texto de ella estaba en el mundo. Después de eso, los sus discípulos que fueron a buscar al santo, ya no le hallaron en su cabeza. ¿Qué le hizo? Nadie supo para dónde se fue la luz. En cuanto a la Helena de Troya, aquella con la cual pelearon tantos dioses y varones, aquella que motivó tan tremenda contienda, indudablemente es igual, no quiero decir que físicamente no hay físicamente. En todo caso, surge un interrogante. Aquella bella Helena que Fausto invocara ante los jóvenes que así lo solicitaron, y que apareciera diciendo intangible de todos, sería otro día. La Helena de Troya, yo sencillamente me atrevo a afirmar que no era la de Troya, sino la misma bella Helena de Fausto. ¿Quién era ella? Como aquí se afirma, Ginebra, la reina de los cielos. Incuestionablemente tiene un poder para hacerse visible y tangible en el mundo físico. Por lo tanto, no es extraño que el doctor Fausto haya conseguido que la visible y tangible en aquel joven. Sí, muy correcto. Pero bueno, continuando adelante con esta disciplina, necesita ser esforzarse ante todo, por despertar conciencia, para poder verificar por sí mismo, investigar por sí mismo, todas estas grandes verdades de la piedra filosofal. Se nos ha dicho que la ciencia de la gran obra solo se puede entender cuando uno recibe el don de él, o sea, el don de Dios, para poderla entender. Hasta hay un proverbio oculto que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Si uno quiere, pues, llegar a convertirse en un investigador de la vida en los mundos superiores, si uno quiere llegar a conseguir el don de Dios, que le permita entender los misterios de la gran obra, incuestionablemente necesita hacer algo por despertar conciencia. Claro que destruyendo el ego se consigue despertar de la conciencia. La conciencia conviene también ciertos coadyuvantes útiles que nos ayuden pues en ese proceso de despertar. Hay una orden esotérica en el oriente que se llama Epophtae. Epop, con doble P, E-P-O-P-T-A-E. Epophtae. Esa orden es extraordinaria. No tiene representación en el mundo físico. Pero si uno se concentra en
orden, más bien digital. Puede conseguir que lo saquen del cuerpo por diferencia y que lo enseñen a viajar conscientemente en la cuestión astral y mental. Los instructores al orden no escatiman esfuerzos en ese sentido. Por ello, conscientes se transfieren a aquellos mentes que piensen en ellos, en los exportados. Ellos pueden venir para sacarlo del cuerpo y enseñarlo a viajar conscientemente en estas regiones. Y eso es interesante, es la orden blanca. No tiene ningunos chicos textos ni nada por el estilo. No, está totalmente ubicada en los mundos superiores. El primer paso de esta orden será despertar a los estudiantes, enseñarlos a viajar consciente y positivamente por las regiones astrales y mentales. Paso posterior será conducir a los hombres que no tienen sacerdotisa de la autorrealización inconsciente o a las mujeres que no tienen sacerdotisa, digamos sacerdotisa y todo esposos. Ya les he hablado a ustedes, por ejemplo, que en esta orden hay eventos, algunos maestros que quieren personificar completamente a Shiva, Lord. Y hay también otros tan polarizados de forma femenina y que representan totalmente a Shakti, ¿vale? O el principio femenino eterno, para ser más claro. O ya está aquí un hombre, por ejemplo, que no tiene sacerdotisa, puede haber sido despertado por la orden Epochai, por los miembros de esa orden. Puede recibir como consorte, pues, una Shakti que tenía, o que está totalmente polarizada con la Shakti, o principio femenino eterno, trabajando con ella esotéricamente, y la creación de los cuerpos espirituales superiores que todavía no tienen sus vehículos. O restaurar el poder de esos vehículos si ya los tiene. Y a su vez, una mujer que no tenga pues el consorte puede recibir un deva para el trabajo esotérico. Así pues la orden es epoxal, no tiene representación filosófica, es completamente suprasensible. Y no vale la pena por eso en contacto con los tiempos de esa orden, para que me entrenen en el uso y manejo de poderes astrales y mentales. Pero conviene siempre acostarnos con la cabeza hacia el norte. Si ustedes observan cuidadosamente la aguja de una brújula, verán que siempre se orienta hacia el norte. Hay una corriente magnética que fluye de sur a norte. Si uno aprovecha esa corriente acostándose con la cabeza hacia el norte, será maravilloso y si además se concentra en los epoxai, podrá ser así. Entonces, se llegará su despertar. Como de una avanza, pues, de sus estudios relacionados con la gran obra, comprende la necesidad entonces estar consciente, pues, en los mundos superiores. Saber por dónde va. Es lamentable que tenemos que andar por un camino que no conocemos. Y ella, si uno logra detectar en esas regiones, todo cambiará. Pues, mis queridos hermanos, el hombre se recibe, pero es bueno, forzarnos aquí, para poder seguir. Claro. Se habla mucho en los textos tibetanos también sobre el O-Ma, el PH, O, W, A, O-Ma. O sea, propiamente eso me dice un O-Mu. La transferencia de la conciencia. Nosotros necesitamos aprender a transferir la conciencia a otras regiones, a otros mundos del cosmos, etc. Es posible transferir la conciencia, pero en ese caso, ¿por dónde se escaparía la conciencia? ¿Cuál sería su fuerza de salida? Pues el Brahmarandra. ¿Cuál es el Brahmarandra? La fontanera. Exacto, la fontanera frontal de los recién nacidos. Aquí en este lugar donde llaman la bolsita. Los niños traen
muy bien que esos huesos al estar en lo último enterrar, pero ahí hay una puerta, por lo que uno tiene que aprender a pensar su conciencia. Pero esto de la transferencia de la conciencia, esto de pues esto resulta interesantísimo. La conciencia libre del ego puede funcionar realmente despierta en los mundos internos. Pero para que la conciencia pueda salir del ego, capaz del cuerpo sin el ego, sin problemas, sin el ego, necesita el foca, sino que colocarse en un estado de meditación profunda, logrando ya la misma conciencia, casi con la fortaleza frontal de los recientes. Y decir, por Brahmanda, se dice así en los pensamientos. Olvidarse, o mejor dicho, no identificarse más, ser capaz de suspender, digamos, toda esta cadena de las expresiones mecánicas de la mente y del deseo. Recordarse así, hasta pedirle la ayuda a la Madre Divina contra mí para que sea ella quien saque a la conciencia por Brahmandra, que la meditación sea muy honda, muy profunda. Y según que la Madre Divina nos dará así, ella podrá sacar a la conciencia por Brahmandra. Cuando la conciencia sale por Brahmanda, el despertar es fácil, porque por Brahmanda no puede salir de ego. Entonces lo que se escape es la conciencia, y se escapa completamente libre para funcionar en los mundos superiores. Pero se necesita trabajar, queridos hermanos. Que si solamente ustedes me escuchan una palabra y no nada, como dice el apóstol Santiago, que sería como un brote que mira en el espejo y luego da la espalda y se va. Hay que decir que ustedes están escuchando su alma. Un práctico en el todo, que aprendan ustedes de la ciencia de la transferencia de la conciencia. Y de tal lo logran, pero va a ser difícil, esfuerzo. La conciencia libre puede conocer los misterios de la vida y de la muerte. La conciencia, por ejemplo, libre en el Oriente, guía a muchos difuntos que han resuelto seguir el sendero breve. Creo que ustedes han oído alguna vez hablar del sendero breve y de las clases. Hay difuntos que pueden retirarse del escenario de este mundo. Algunos definitivamente y otros mientras pasa la edad del hierro. Entonces trabajan lo más que pueden en la introducción del ego mientras están encarnados. Y después de la muerte continúan su trabajo en los mundos superiores hasta que lo desintegran y se absorben por último en el gran océano. Pero claro, es muy difícil no regresar, hay que aprender a cerrar matrices para no regresar, porque si las matrices quieren agarrarlo a uno, uno que es lo suficientemente fuerte para aprender a cerrarlas y escapar. Tiene que resistir los aullidos del huracán. Muchos difuntos, por ejemplo, oyen despavoridos, van a esconderse en alguna cueva. Cuando se retiran de la cueva huyendo de la tormenta y del huracán, ven que por un plateado quedaba amarrado en esa cueva. ¿La cueva qué? Una mate. Otros se levantan horrorizados ante los aullidos del huracán de Carmen. Otros ante las espantosas visiones demoníacas. Otros ante las pruebas del Padre Madre no resisten y se regresan. Van a parar alguna matriz. Uno trae permanecer sereno. Y también sinceridad, si se acuerda de un misericordioso, o el Señor de toda compasión, etcétera, etcétera. Pero al fin logra entrar en un reino molecular superior donde puede ser instruido por un Teba. Su madre Lidia le ayudará a absorber los elementos inhumanos que le hayan quedado de aquí por último, pero que recibe el escenario cósmico convertido en un simple elemental o un elemental. Esa región, la felicidad no puede quedarse para siempre, o sencillamente muchas pasa esta edad del hierro. Una vez que pasa, regresa a la edad de oro para entrar en una escuela de misterios de proyectarse. Bueno, ese es el sendero breve. En el Tíbet, aquellos atletas del Tao, es decir, de la ciencia de la transferencia de la conciencia, ayudan pues a los que siguen el sendero breve. Les ayudan, guiando, ayudando, etc.
que conocer la ciencia de la gran obra. Yo les he explicado a ustedes aquí lo que es la gran obra, pero ustedes necesitan del volumen para entenderla. Y es importante pues que las prácticas, necesitamos enseñanza. Una meditación uno debe escoger la posición más cómoda. A algunos les parecerá mejor meditar al estilo oriental, otros preferirán sentarse en postura occidental. No importa, pero sí importa que la meditación sea perfecta, que uno sea capaz de detener la cadena de acciones mentales y del deseo, de concentrarse internamente y de la de Kundalini, logrando de quitarse pues por Brahma la conciencia. Es interesantísimo. De manera que la transferencia de la conciencia, en última síntesis, pues nos lleva a comprender por medio de la misma lo que es la gran obra. Estudios ulteriores son más tremendos. Por ejemplo, hay la ciencia aquella que llaman de Drone Yug, tibetano, de H-U-N-J-U-G. Es claro, que los derivados del Drone Yug son capaces no solamente de lograr la transferencia de la conciencia hacia los mundos superiores, sino que también son capaces ya de apoderarse de otro cuerpo. Muchas veces se dueñan de un cuerpo que alguien abandonó, de una persona que murió ahogada, está todavía ese cuerpo joven capaz de resistir, se meten en ese cuerpo y se lo apropian para su uso personal, etc. Estos del dron no se cuidan, ahora ya pueden convertirse en ladrones de cuerpos. Por eso